Bienvenido a una nueva videolección. Antes de comenzar, recuerda qué significa la replicación de ADN. Es un proceso dentro de la división celular en donde el ADN se copia para poder transmitir la misma información genética a las células hijas. Si hoy te fueras de viaje necesitarías hacer las maletas. Hay muchas cosas que meter y diferentes maneras de hacerlo. Pues lo mismo pasa con la información genética. Vamos a verlo. La información genética se transforma. Pasa de ser unas instrucciones codificadas en el ADN a convertirse en proteínas que servirán para formar la célula. Estas proteínas serán su motor para realizar las tareas pertinentes. Imagínate las instrucciones de cómo montar una silla. Tú las lees, lo descodificas y lo llevas a la práctica. En el mejor de los casos no te caerás al sentarte. Existen dos procesos de expresión de la información genética, la transcripción y la traducción. Primero de todo debes saber qué son las proteínas. Como ya apuntamos antes, son la expresión última de la información genética. Pero a su vez, estas grandes moléculas son el resultado de la unión en cadena de unas moléculas más pequeñas llamadas aminoácidos. Es como decir que una casa está hecha de paredes, pero esas paredes son una unión de muchos ladrillos. Si tuvieras que hacer pulseras con bolitas de varios colores, hay muchas combinaciones posibles. Lo mismo pasa con los aminoácidos. Existen 20 aminoácidos distintos y en cada proteína su número y orden es diferente. Mayday, tenemos un problema. Los ácidos nucleicos y las proteínas se escriben en lenguas distintas. La información genética está escrita con 4 letras, A, G, C y T, mientras que las proteínas utilizan a los aminoácidos como unidades elementales. Por ejemplo, si tú solo hablas francés y yo solo sé coreano, nos podríamos llegar a entender con el idioma universal, la mímica. Siempre hay una manera, y las proteínas no iban a ser menos. Para poder sintetizarse, la información genética que contiene el ADN debe ser descodificada, y para ello interviene el ARN. Este proceso de decodificación se divide en dos partes. Comenzamos con la transcripción. Aquí se sintetiza una cadena de ARNM a partir de un fragmento de ADN. En las células eucariotas, esta parte ocurre en el núcleo, pero en las procariotas ocurre en el citoplasma. Primera parte. La molécula de ADN se desenrolla y se abre, de forma que una de sus hebras sirve de molde para crear la cadena de ARNM. Esta se forma incorporando nucleótidos con bases nitrogenadas complementarias. ¡Abre la nevera! Cuando quieres hacer bocaditos de hojaldre, tienes que desenrollar y abrir la masa. Después coges un molde y la divides en figuras independientes. Más tarde, según lo que te apetezca, le incorporas ingredientes salados o dulces. Mientras todo esto pasa, el proceso de transcripción está siendo regulado por la enzima ARN polimerasa 2, o para los amigos, transcriptasa. Esta se encarga de recorrer y leer la hebra de molde de ADN. Es ahí cuando se comienza a asignar la base complementaria. Si lee A, la enzima incorpora una G, y cuando lee C, incorpora una U en vez de una T. Así es como se crea la cadena de ARNM. Te ayudo con el dulce. Ahora podemos hacer trabajo en cadena. Mientras tú haces los moldes, yo pongo el chocolate en los huecos que tú ya has marcado previamente. Una vez finalizada esta fase, la hebra de ARNM se separa del ADN y sale al citoplasma, trasladando fuera del núcleo la información genética. Ya fuera, el ARNM, las dos hebras de ADN vuelven a unirse. Segunda parte, la traducción. Este proceso consiste en convertir el mensaje del ARNM en el lenguaje de las proteínas, como cuando tienes un guía turístico en un país extranjero. Ellos traducen a tu idioma placas o escritos históricos para que los puedas entender. En el citoplasma hay una fiesta. El ARNM, el guay del INSTI, llega y se une a los ribosomas, los otros guays. Mientras, los aminoácidos libres, es decir, los demás de clase, se unen al ARNT, el anfitrión. Este ARNT es un líder nato, por lo que termina juntando a todos sus aminoácidos con los del ARNM. Y todos tan felices. Toca limpiar.
Y el anfitrión de la fiesta, o sea, el ARNT, termina cargado por un lado del aminoácido y por el otro de un triplete de bases nitrogenadas. El ribosoma, en este caso, sería el padre llegando a casa. Recorre y lee la cadena de ARNM formada. Cuando en esa lectura el ribosoma reconoce a un codón o triplete de bases nitrogenadas, crea un grupo opuesto junto al ARNT y el anticodón o triplete de bases complementarias. Unos se encargan de recoger y otros de limpiar. Así el padre ha conseguido ensamblar a los aminoácidos en el orden que marcaba el ADN del núcleo, originando la cadena de proteínas. Cuando el ribosoma reconoce al triplete o codón, que tiene una secuencia de bases nitrogenadas con terminaciones UUA, UAG o UGA, como no hay ningún ARNT que lo reconozca, la cadena proteica se separa del ribosoma, por lo que ésta queda libre en el citoplasma y finaliza, así, la síntesis de la proteína. Si esto nos lo llevamos a nuestra fiesta, se traduce en que el padre ve a un grupo de personas que el anfitrión no reconoce. Ni siquiera sabe cómo han llegado a su casa. Por ello, en vez de unirse a la limpieza, el padre los manda automáticamente a sus casas. Todo limpio y ordenado. Has aprendido que la información genética del ADN del núcleo se transforma en proteínas. Estas ayudan a formar las estructuras celulares y también pueden regular el metabolismo celular. Esta transformación ocurre en dos partes: la transcripción, donde tiene lugar la formación de las proteínas, y la traducción, donde se colocan bases nitrogenadas complementarias, se ordenan los aminoácidos y se forman las cadenas proteicas. No olvides hacer el test después de esta videolección. ¡Hasta pronto!